Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a realizar una práctica en línea. Bienvenida Nati, Antonio, Ángela, respecto a lo que es el estudio socioeconómico. Ustedes pueden agarrar, por favor, su celular. En el chat les envié, vamos a utilizarlos, ya les había enviado las imágenes del archivo del estudio socioeconómico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es un estudio socioeconómico? Principalmente es uno de los instrumentos que utiliza el trabajador social, el profesional, para capturar, captar, recibir, identificar información referente a un individuo, ¿sí? No solo para tener un tipo de noción, sino para identificar aquella información objetiva necesaria para determinar la situación económica, el medio social, el medio ambiente, el medio cultural, laboral en el que se encuentra y se desarrolla el sujeto motivo de estudio. ¿Sí? La estructura del estudio socioeconómico principalmente son los datos personales. ¿Sí los alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a ver la estructura? Nati, Antonio, Ángela. Muy bien. ¿Cuáles son los datos personales? Bueno, son principalmente aquellos datos generales sobre el usuario. El nombre, el género. Recuerden que en algunos lugares, de acuerdo a sus derechos humanos, pueden determinar su género si son mujer o hombre, ¿sí? Siempre y cuando éste tenga un acta de nacimiento, de que la hayan cambiado. Me refiero a que una persona que se cambia su identidad de género, ¿sí? En la Ciudad de México ya está habilitada esa ley en la que pueden, por ejemplo, yo siendo mujer, sexo femenino, ¿sí? Sexo mujer, vaya. Voy a la Ciudad de México y digo que quiero cambiarme mi nombre y ahora quiero mi género masculino, ¿sí? Aunque mi aspecto sea femenino, aunque biológicamente, genéticamente soy mujer, puedo cambiarme el nombre y el género. Bueno, entonces ese es un rubro muy importante dentro de nuestro estudio socioeconómico, identificarlo. ¿Sí? Antes le ponían sexo, pero ahora con las nuevas corrientes de identidad de género, pues hay que ponerle género. ¿Sí ubica? ¿Sí está viendo bien en el archivo número 2 que está en el WhatsApp? Archivo número 1, perdón. Dice género, mujer o hombre, ¿cierto? Bueno, es un aspecto muy importante que vamos a identificar dentro de los datos generales del usuario. Además, vamos a identificar también la religión, ¿sí? Toda la información del individuo de manera particular, su nombre completo, su edad, su domicilio, su estado civil, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, su teléfono, su domicilio, a qué se dedica, dónde trabaja, ¿sí? Esos son los datos personales y generales. Cuando nos encontramos en un hospital o en el ámbito de la salud, trabajo social, pues a quien le aplica el estudio socioeconómico es al paciente o al familiar del paciente.
Por lo tanto, necesitamos también el nombre de la persona que acompaña al usuario, ¿sí? Cuando el estudio socioeconómico se aplica a un estudiante de nivel superior, digo, nivel medio superior o nivel básico, que es kinder, a los padres de familia en este caso, en la primaria, en la secundaria y en el bachillerato. Cuando se aplica, pues bueno, dentro de datos generales necesitamos el nombre del padre o del tutor, ¿sí? Que está haciéndose responsable del alumno. Ese es en el ámbito de educativo. En el ámbito de la salud, pues que aquel que acompaña al usuario, ¿sí? Cuando es en el ámbito jurídico, tomamos los datos de la persona que se está presentando. Y si estamos hablando de un menor de edad, ¿sí? Necesitamos los datos de un adulto que autorice y que esté presente. Pero si es un adulto el que va, solamente consta de los datos personales y generales del usuario presente. ¿De acuerdo? En el número 2, dentro de la hoja que está ahí en el WhatsApp, por favor identifíquenlo. Tenemos, se los envié por WhatsApp, los datos familiares, ¿sí? Aquí en los datos familiares vamos a tomar nota de aquellas personas con las que vive el usuario, ¿sí? Si tenemos una familia nuclear en el que nuestro usuario lo identificamos como la mujer o la madre de familia, ejemplo, ¿no? Esta que tiene 2 hijos y su esposo, ¿sí? Cuando tú estás desarrollando la entrevista, identificas que al darte los nombres, los apellidos no coinciden. No sé si han aplicado una entrevista. No. Primero hablamos de la estructura. Bueno, la estructura familiar indica el número de integrantes que compone esa familia. Posteriormente, en el número 3, identificamos, ¿sí?, quiénes aportan capital para el mantenimiento y sustento de la misma, así como cuántos dependen de dicha aportación. Vean en el siguiente rubro, ¿sí? Enseguida vienen los datos de la vivienda. Va a describir la estructura física de la vivienda partiendo del conocimiento de cómo se tiene. Ejemplo, si es propia, si es prestada, es rentada u otros. Además de que podemos identificar su zona de ubicación. Si es una zona rural, una zona urbana, una zona federal o una zona suburbana, ¿sí? Recuerdan en trabajo social de comunitario, ¿sí? De comunidad, ¿se acuerdan? Que identificamos que es a partir de que un contexto de una zona rural. Enseguida tenemos los servicios públicos, que es la página número 1, 2, 3, 4. Nos ayuda a identificar de manera física la zona donde está ubicada la vivienda, los recursos intradomiciliarios con los que cuenta nuestro hogar, pero también la colonia donde nosotros vivimos o donde nuestro usuario vive, mostrando con estos aspectos la existencia o ausencia de la marginación. Bueno, continuamos en que los servicios públicos nos pueden ayudar a identificar la existencia o ausencia de marginación en la zona donde se ubica nuestro usuario. Hay contextos donde encontramos que no hay alumbrado público y mucho menos, no hay luz y mucho menos alumbrado público. Encontramos que no hay tuberías, o sea, no hay drenaje. Por lo tanto, los baños son fosas sépticas. Identificamos también que no hay agua.
¿De qué manera utilizan el recurso vital? Bueno, algunas personas compran pipas de agua, otras van y acarrean al río, van y acarrean los pozos, van y acarrean a lugares cercanos dentro de su comunidad o localidad o colonia. Hay algunos lugares, por ejemplo, aquí en el PRI hay unos lavaderos comunitarios, ¿sí? Entonces ahí se juntan las personas que viven en el PRI y que viven en la colonia Figueroa Mata, me parece, pero también hay un comedor comunitario, ¿sí? Entonces estas personas, por la ausencia de líquido vital, por la ausencia de tuberías de drenaje, tuberías de agua potable, tienen que solucionar su problema. Y la solución que les dieron, pues, es con lavaderos comunitarios. ¿Cuáles son las características de la comunidad o cómo las identificamos? En el rubro número 4, en la página número 4, habla de las características de la comunidad. Ahí también podemos describir en la parte inferior, en el diagnóstico social, los diferentes tipos de actividades que se llevan dentro de la familia, de la colonia, pero también aquellas a las que se dedica nuestro usuario, ¿sí? En el diagnóstico social, más bien, ¿el diagnóstico social de qué le sirve? ¿Qué significa diagnóstico social? Les pregunto. ¿No? ¿O sí? Nos ayuda a conocer cuál es la situación en la que se encuentra, pues ahora nuestro sujeto motivo de estudio o con lo que estemos interviniendo, porque es un diagnóstico. Nos ayuda precisamente a desmenuzar las problemáticas que se están frecuentando en nuestro usuario, priorizarlas, tratar de explicar o entender por qué está sucediendo eso en este usuario y dar un pronóstico de qué pasaría si no se atiende ese problema, ¿sí? Enseguida quiero comentar, bueno, les compartí un material vía WhatsApp. No sé quién tuvo la oportunidad de verlo. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Les compartí un material donde usted puede entrar de manera gratuita, ¿sí? Para ver distintos libros, distintas herramientas que puede utilizar usted en su, en entrevistas, en trabajo social de caso, de grupo, de comunidad. Bueno, continúo. Dentro del esparcimiento y recreación podemos identificar que aquellas actividades de preferencia del individuo o del sujeto motivo de estudio que realiza durante su tiempo libre. O sea, ¿qué ocio tiene? ¿Sí? Posteriormente tenemos de higiene y salud. Aquellos hábitos de higiene, de limpieza que tiene tanto el individuo como su familia, así como algunos padecimientos o enfermedades que hace que nuestra institución donde estemos laborando pues sean derechohabientes o a qué institución pertenece, ¿sí? No sé si recuerdan que ahorita dejó de existir el Seguro Popular y ahora tenemos que el INSABI. Para orientar a un usuario antes en el Seguro Popular, pues tenían que ir, sacar su carnet o afiliación, me parece, y con esa afiliación tenían que, les servía, perdón, para asistir al centro de salud, para asistir a los hospitales, para darle seguimiento a hospitales de tercer nivel, y con ese prácticamente pagaban hasta donde cubría, ¿no?, el Seguro Popular. Ahora, el nuevo seguro, ¿cómo se llama? INSABI. INSABI, muy bien. No necesitas realizar ningún tipo de afiliación.
Tú llegas a un centro de salud, llegas a un hospital general, llegas a un hospital de tercer nivel que está en convenio con el INSABI y lo que te piden es tu CURP y que no tengas ningún tipo de afiliación al IMSS o al ISSSTE. Si tú tienes una afiliación al IMSS y al ISSSTE y le dices al trabajador social o te dicen, yo soy derechohabiente del INSABI, automáticamente los sistemas, aquí en Guerrero no está comprado todavía, pero sí, del IMSS, pero sí compraron el del ISSSTE, entonces pueden identificar con su CURP si tiene ISSSTE o no. Entonces, ¿qué pasa? A mí a Trabajo Social me dijo que no tiene IMSS, que no tiene ISSSTE, pero en el sistema aparece. Hay un por qué aparece. Entonces, ¿qué pasa? El usuario tiene que pagar, ¿sí? Y el estudio socioeconómico va a ayudar a identificar, ¿sí? En recurso, en caja, cuánto va a pagar de acuerdo a tu clasificación económica. ¿Sabías eso? En el Hospital General tenemos una clasificación que va del 1 al 5, ¿sí? Si nosotros encontramos el número 1, ¿sí? Es bajo. El 2, medio. 3, más o menos, digámoslo así, ¿no? Pero ya 4 y 5 ya es un nivel socioeconómico alto. Y ahorita les voy a mostrar por qué y cómo podemos identificarlo, ¿sale? Datos escolares. Nos va a ayudar a identificar toda la información respecto al nivel o grado académico de nuestro usuario, ¿sí? En el estudio socioeconómico que les envié, en el rubro número 2 de datos familiares tenemos un apartado que se llama escolaridad, ¿sí? Ahí vamos a identificar si es licenciado, si es de preparatoria, si está estudiando, si está trunco, si no estudió ni la primaria, si es analfabeta, ¿correcto? Todos estos aspectos, bien dicen que trabajo social identificamos, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, y es correcto, porque probablemente por ahí viene el problema, ¿sí? Alimentación y nutrición, algunas variables de los hábitos alimenticios, así como las posibilidades que tiene el usuario de obtener o consumir ciertos alimentos de calidad nutritiva o aquellos alimentos que no poseen calidad. Posteriormente, generan enfermedades, ¿sí? Regularmente, estos rubros son más analizados en el ámbito hospitalario y en el ámbito jurídico cuando trata de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que una de las necesidades prioritarias del ser humano son las fisiológicas. Dentro de las fisiológicas, una de las más importantes es la alimentación, ¿sí? Consecuentemente tenemos los datos económicos. Es el rubro más tangible, ¿sí? El rubro que más utilizamos con matemáticas, ¿sí? Si pensaba que en trabajo social no hay matemáticas, déjeme decirle que se equivoca. Hay matemáticas. Entonces, en esta área, este estudio es muy importante, este rubro. ¿Por qué? Porque se va a recopilar la información sobre el ingreso mensual o familiar que posee nuestro usuario, ¿sí? Así como la distribución del mismo, proporcionando algunas formas que son cubiertos o los déficits con los que cuenta la familia. Tenemos situaciones, ejemplo, ¿no? Llega un usuario a un hospital, le aplicas el estudio socioeconómico e identificas que es un adulto mayor que vive con su hija, pero su hija te menciona que no trabaja. Entonces, las enfermedades que tiene el usuario son de constantes atenciones clínicas, constantes hemodiálisis, constantes medicamentos. Y tú dices, bueno, no tiene trabajo, el adulto mayor pues sí tiene pensión, pero no es tanto.
¿sí? Tenemos sueño, Antonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empiezas a generar un análisis de dónde saca el dinero para pagar la hemodiálisis. Si yo como profesional tengo entendido que una hemodiálisis va desde los 1,200 pesos aproximados, si bien nos va, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Y tú sutilmente pues empiezas a preguntar. Ahora, quiero comentarles algunas estrategias que se utilizan para una entrevista. ¿Usted ha ido a una entrevista de trabajo? ¿Ha entrevistado a alguien? ¿No? En algún momento usted va a aplicar un estudio socioeconómico, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, etapas durante una entrevista, ¿sí? El primer punto es la apertura. Supongamos que llegamos con nuestro usuario. Voy a ejemplificar con mi contexto más familiar, que es el hospital, ¿no? Llega el usuario al hospital a urgencias y lo primero que hace trabajo social es identificarlo. Yo ya vi que ya está llegando un usuario, ¿sí? A mi área. ¿Qué voy a hacer? Voy a acercarme, voy a presentarme, voy a saludarle, ¿sí? Si es de manera presencial. ¿Por qué? Porque una entrevista también puede aplicarse vía telefónica, ¿sí? Puede aplicarse también con ciertos protocolos que tienen protección civil cuando hay un desastre natural, ¿sí? Enseguida, cuando hacemos una visita domiciliaria, déjeme decirle, vamos con la intención de hacer un estudio socioeconómico también, ¿no? Dependiendo por qué lo vas a aplicar, por qué estás haciendo la visita domiciliaria. Entonces, cuando es una visita domiciliaria, tenemos que darle un consentimiento informado. Ese te lo tiene que proporcionar el instituto donde tú laboras o vas a laborar. Pero si estás haciendo un trabajo en particular de tu asociación o de tu consultoría social, etcétera, tienes que crear tu propio consentimiento informado. Y si en el instituto donde tú vas a laborar o laboras no tiene un consentimiento informado, déjame decirte que lo tienes que elaborar, ¿sí? Tienes que informarle al usuario por qué vas a llegar a su casa y aplicarle una visita domiciliaria con la intención de que de extraer información del usuario, ¿sí? Además de hacerle saber que usted es un profesional con ética y la información que va a ser recabada es totalmente confidencial. Entonces llegas, lo saludas, te presentas. Hola, buenos días, Daisy. Yo soy Arián Montes de Oca, soy trabajadora social. Me gustaría saber cómo te encuentras. Entonces ya ahí empezamos a entrar al rapport, ¿sí? Generar un ambiente de armonía. Estratégicamente necesitamos aplicar, ¿sí? Aquellas que nos van a acercar más al usuario, abrir un ambiente de confianza. Regularmente lo que tienes que hacer es iniciar una conversación que no tenga nada que ver con la institución donde estás laborando, ¿sí? O la intención que tienes. Por ejemplo, ¿qué tal, Ángela? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿No? Porque me mencionas que vienes de Chilapa. Ah, sí, vengo de Chilapa. Entonces, yo empiezo a generar un contacto directo. Es muy importante la gesticulación, es muy importante la postura, es muy importante qué tan cerca tú te encuentras del usuario, porque regularmente
hay espacios que necesitamos tener sobre otra persona. Cuando vamos a aplicar un estudio socioeconómico, no debemos estar tan cerca, ¿sí? Porque hay límites, ¿sí? Si tú estás cerca de tu pareja, pues bueno, tú sientes confianza, ¿no? De tus hijos, de un familiar cercano o de tu hermana, de tu hermano. O sea, no hay tanta de acercarte, pero cuando estás cerca de una persona desconocida, no tienes la misma confianza, hasta te sientes incómodo, ¿cierto? Hay áreas donde nosotros podemos identificar si yo estoy muy cerca, yo estoy muy lejos, entonces tenemos que medir una distancia adecuada en la que el usuario se sienta en confianza, se sienta ahora sí que cómodo y a gusto, ¿no? Parte de esto va a generar, va a promover que el ambiente sea armonioso, que el ambiente sea adecuado para que tú extraigas la información que necesitas, ¿sí? Entonces, iniciamos con una comunicación afectiva que se da entre el entrevistado y el entrevistador, ¿sí? ¿Cómo te fue, Ángela, en el viaje de allá para acá, no? Entonces, cuando empieces a iniciar una conversación, que es en la parte rapport, el usuario ya te empieza a dar información que más adelante le vas a preguntar, pero ya te la está diciendo. Ejemplo, te dice, nos trajo la ambulancia. Ah, sí, ¿a usted y quién más? No, pues yo y mi esposo nos venimos en la ambulancia, dejamos a mis otros 3 hijos, a la niña y al niño con mi suegra, en la casa de mi suegra, porque en nuestra casa no se podían quedar solos. Trajimos no sé, a quién trajo en la ambulancia, a su otro hijo más pequeño. Y ya te empieza a dar la información sin que tú le preguntes. Pero esa no es la información que necesitamos. Sin embargo, ya vas identificando ciertos aspectos. Ya identifiqué que llegó en ambulancia. Ya identifiqué que tiene pareja. Ya identifiqué que tiene más hijos. Ya identifiqué que no vive en la casa de la suegra, que vive en casa propia. Vamos a ver más adelante si es prestada, si es rentada, ¿sí? O a veces el usuario te llega a decir, nos venimos en el carro. ¿A poco? ¿De carro de quién? No, pues de mi esposo. Ah, está bien. Qué bueno. ¿Y cómo les fue? ¿No? ¿O cómo vieron el camino? ¿Qué les pareció? ¿Les queda lejos? Entonces empiezas a generar una serie de preguntas, ¿sí? Que empiezas a identificar, tiene carro. Para tener carro hay que echarle gasolina. Y todavía te dice que está desempleado el esposo, ¿de dónde sacan el dinero para pagar la gasolina o el mantenimiento del carro? ¿Sí? Pero bueno, eso va más adelante. Tú ya empiezas a hacer un análisis de toda la información que te están dando, ¿sí? No sé si ustedes tienen o han trabajado con alguien, han tenido algún empleado que empiezas a interrogarle, ¿no? O empiezas a platicar, o tus amigos simplemente. Y ya te empieza a contar una cosa, ya te empieza a contar otra. Entonces, cuando vas a hacer una entrevista, ¿sí? Regularmente es a una sola persona. Necesitas un espacio para empezar, ¿sí? Específico para que sea un ambiente adecuado, puedas extraer la información que necesitas, no haya interrupciones, haya una concentración, ¿sí? Regularmente necesitamos tiempo para efectuar nuestra entrevista, obtener la información que necesitamos, ¿sí? Entonces, enseguida, ahora sí, después de estos 2 rubros, muy importante es el rapport, ¿sí? Generar confianza, interés de tu parte como entrevistador, como trabajador social, ¿sí? Hacia el usuario. No sé si te ha pasado que has tenido que a una personita que no habías visto en mucho tiempo y le quieres contar todo. ¿Por qué? Porque te genera confianza, ¿sí o no? Y ya te llevas las horas. Ay, manita, ya nos tomamos media hora platicando.
pero ya le dijiste todo o ya te dijo todo. Bueno, necesitamos generar esa empatía, esa confianza y esa aproximación con el usuario. ¿Sí? Que vean un interés. ¿A poco? ¿Cómo le fue? Oiga, qué bonito tiene su vestido. ¿Sí? Son estrategias que más adelante van a ir viendo. Entonces, en el desarrollo de la entrevista, pues ya, bueno, vamos a iniciar. Muy bien, pues me dio mucho gusto que hayan llegado, que hayan disfrutado el viaje. Me gustaría tomar algunos datos importantes y generales, ¿eh? No son preguntas del otro mundo para que usted, si tiene alguna duda, puede decirme, si quiere ir al baño, si quiere detenerse, con confianza puede hacerlo, ¿no? Entonces, se siente más tranquilo el usuario, se siente más relajado, con más disposición de que te dé la información que tú necesitas. Cuando tú le empiezas a decir, son preguntas básicas, generales de usted, ¿sí? Datos generales, su nombre, su dirección, etcétera, nada más. Ah, muy bien, qué bueno, porque fíjese que la otra licenciada me trató bien mal, me gritó y bien grosera. Qué bueno que me tocó usted, porque ya me sentía nerviosa, yo ya me sentía molesta, pero qué bueno, me siento a gusto con usted, ¿no? Entonces, empezamos a tomar datos. ¿Cuáles son sus datos? Pues bueno, si estamos en el ámbito hospitalario, tenemos que tomar en cuenta a qué servicio ingresa, si es la primera vez, viene referido por un centro de salud, por otro hospital, tiene derecho a audiencia IMSS, ISSSTE, INSABI, es un caso legal, ¿qué fue lo que le pasó a nuestro usuario? ¿Sí? Si viene por un dolor abdominal, no pasa nada, pero si viene por una caída, viene traumatizado, viene golpeado, golpeada, viene cortado de un lado, se tiene que notificar al Ministerio Público, no le vas a pedir permiso al usuario, tú lo tienes que hacer, ¿sí? Ah, permítame un momento, voy a llenar una documentación y llenas tu notificación al Ministerio Público, ¿sí? Identifica si es un caso médico legal y lo pones en tu estudio socioeconómico. Enseguida, pues empiezas a desarrollar la entrevista, tomando que todos los datos, datos familiares, de la situación económica, la situación familiar, la situación laboral, educativa, etcétera. Todos los datos, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos con el clímax. Por último, en el cierre, antes de que tú termines, siempre es importante, y lo sugiere un maestro, es preguntarle al usuario, ¿quiere usted agregar algo o precisar algún punto importante para usted que yo no le pregunte, pero quiera mencionarme usted? Créame que hacerle esta pregunta al usuario le va a sorprender. Siempre tienen algo que decirte, más si tú aquí en el rapport lo hiciste adecuadamente y generaste un ambiente de confianza, ¿sí? Entonces, ahí vas a tener la oportunidad de ¿qué? De extraer más información que te va a servir para tu diagnóstico y posteriormente para tu plan de intervención. Ahora, esa información la vas a anotar en tu nota social, ¿sí? Por lo tanto, el estudio social que vamos a realizar, vamos a desarrollar un escrito para identificar la personalidad del individuo, ¿sí? Dentro de su medio social y cultural. Este le da seguimiento al estudio socioeconómico, ¿sí? Emplea el proceso metodológico del trabajo social de casos, centrándose más por el desarrollo del individuo dentro y fuera de su núcleo familiar, ¿sí? El estudio social implica realizar distintas visitas domiciliarias, investigación de campo, aplicar distintas técnicas de observación y de entrevista. También tenemos la importante estrategia del estudio de casos, ¿sí? Es un método social que tiene como finalidad identificar
el conocimiento de los casos, de los fenómenos, de los casos concretos, ¿sí? Principalmente de la familia y del individuo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que utiliza el trabajador social? Cuando usted va a realizar una entrevista, vamos a identificar dos tipos de metodologías para aplicarla. La metodología clásica o tradicional, donde pues aplicamos distintas técnicas como la observación, la entrevista y la visita domiciliaria. Sin embargo, en la metodología vanguardista identificamos que la forma en que nos comunicamos, que es la asertividad, el lenguaje corporal y no verbal, lo que nos dice verbalmente y lo que nos dice corporalmente, este es un bloqueo. Miren. Este es un bloqueo. No quiero hablar, esto significa no quiero hablar. O así, estoy aburrida. Ajá, dime. ¿No? Pero también vas a identificar la forma en que tú te expresas y la forma en que se está expresando nuestro usuario. Además de que utilizamos diferentes tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TICs, ¿sí? En el desarrollo de nuestra práctica, ya despertó la reina. Bienvenida a clase. Vamos a poder identificar que dentro de las TICs, esperemos que en un futuro los trabajadores sociales apliquemos estudios socioeconómicos con el iPad o en la tablet, ¿no? Sería súper dinámico porque automáticamente nos va a dar la información tanto de estadística como información, ¿cómo se llama? Cualitativa de cualidades y cuantitativa de números, ¿sí? Bueno, estas dos metodologías dentro de nuestra visita domiciliaria, nuestra entrevista, podemos identificarlo. Otra técnica importante, ¿qué debemos observar? ¿Sí? Si nosotros vamos a aplicar la observación, la técnica de la observación en trabajo social de casos, ¿qué debemos observar? Pues bueno, primero debemos identificar los elementos y las características de la técnica de la observación. Los elementos para el proceso de observación son la persona que observa y la persona que es observada, es decir, usted que observa y el usuario que es observado. Objetivo de la observación y circunstancias de la observación. ¿Qué tipos o cuáles son las características de nuestra observación? Bueno, nuestra observación es metódica, es completa, es minuciosa, es reiterativa y es objetiva. Debemos de tener un objetivo para nuestra observación. No nada más voy a llegar y ver, voy a ir a ver si de veras no tiene lavadora. ¿No? Ya eso es un prejuicio. ¿No? O es muy importante para mí identificar cómo se desarrolla, cómo vive mi usuario, para identificar aquellas posibilidades de marginación. Entonces, yo al llegar a hacer una visita domiciliaria, me invitan a pasar, que regularmente no es bueno, pero es necesario, porque nuestra integridad física también está de por medio, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a hacer una visita domiciliaria, nunca de los nunca debes de tocar nada, absolutamente nada. Pero sí preguntar, hacer preguntas estratégicas. Disculpe, señora Natividad, usted me comenta realmente que es soltera. Sí, así es, licenciada, soy soltera. Ah, muy bien. Me comenta usted que vive sola.
Sí, es correcto. Sí, muy bien. ¿Esta pertenencia es de usted? ¿Esa camisa que está ahí es de usted? Sí, es mía. Fíjese que, pues, hace un tiempo tuve, pues, mi pareja, ¿no? Y nos dejamos, pero me quedó de recuerdo. O sea, te explica. O de lo contrario, identificas que se empieza a poner toda nerviosa. Es que no es mía. Bueno, sí es mía, pero no es mía. ¿Cómo? ¿Sí? Identifican. Tenemos que tener esa habilidad también para tanto observar, pero para generar una conversación, ¿sí? Cuestionando de manera indirecta, queriendo obtener la información que necesitamos, ¿sí? Bueno, yo aquí identifiqué que vive sola, ¿correcto? Sí, correcto. Está bien. Muy bien. Me comenta usted que no tiene carro. No, no tengo carro. Ok. ¿Podemos ir a la cochera? Claro, vamos, vamos. Y llegan a la cochera y hay un carro, ¿no? Entonces, no vamos a preguntar, ¿es de usted ese carro? No, el contrario, tenemos que, la pregunta adecuada ¿es de su propiedad ese carro? Ya es diferente, ¿verdad? ¿Por qué de su propiedad? Porque puede que no sea, puede que no sea suyo, pero está dentro de mi carro, de mi casa, perdón. Puede que sea mío, pero que también esté a mi nombre, o que no esté a mi nombre y que sea mío. ¿Es de su propiedad, Daisy? Y Daisy, no, no es mío. Ok. Si decimos es de su propiedad, es que está a su nombre, ¿sí? Y si nos dice, no, no es de mi propiedad, lo presté el espacio a mi vecina. Ok, muy bien. Entonces, ¿sabía usted que puede usted preguntarle a los vecinos? Información de colaterales, ¿sí? Puede usted preguntarle a los vecinos, siempre y cuando dé un consentimiento informado también, de que, bueno, está realizando una investigación para la obtención de un trabajo, de un beneficio, y pues le interesaría conocer alguna información. A veces los vecinos son los que dan más información que a veces nosotros ni siquiera sabemos, ¿verdad? Dan información de uno. ¿Quiere comentar algo, Antonio? No, no, maestra, no. Bueno, antes de dar seguimiento al estudio socioeconómico, ¿qué es la entrevista? Bueno, es un procedimiento donde se conjugan tanto elementos técnicos, destrezas cognitivas y emocionales, ¿sí? Va a haber situaciones en las que, pues en el approach y en el rapport durante la etapa de tu entrevista, te van a empezar a dar información que es un poco sensible para el usuario, para el ser humano, ¿sí? Y va a empezar a llorar y si tú eres sensible y empiezas a llorar, pues ya quebraste esa situación. Por lo tanto, debes de tener esa destreza emocional, esa inteligencia cognitiva. No es que seas fría o que seas frío, sino que ahí tú vas a ser el profesional, ¿sí? Quien va a tener que dar el balance del usuario, ¿sí? Además de tener habilidades de comunicación. ¿Les ha pasado que han ido a entrevistas y son bien secos con ustedes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu dirección? O sea, ¿a ustedes les daría confianza a alguien que les está hablando así? ¿No? Cuando vamos a algún... ¿Dónde pues nos hablan así? Ya no me acuerdo. A los bancos, ¿a dónde? Una tienda una vez me atendieron bien mal. Regularmente son en algunas, como fonditas, ¿no? ¿Qué quiere? ¿No? ¿Qué quiere? ¿Qué va a llevar?
dígame, por favor, porque estoy ocupada, ¿no? En esos lugares. En cambio, cuando llegas, ejemplo, ¿no? A una tienda comercial, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué va a llevar? ¿No? Que ya un poco, su vocecita un poco más chillona, un poco más irritante, pero pues te atiende bien, ¿no? Bueno, son habilidades cognitivas, habilidades de comunicación. En cambio, nosotros como trabajadores sociales lo vamos a hacer con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información posible que sea útil y adecuada para nuestra investigación, además de dar una formulación de preguntas, ¿sí? O sea, no nada más voy a preguntar por preguntar, necesito de estructurar aquellas preguntas, necesitamos dar también estar en condiciones ideales o circunstancias específicas para desarrollar nuestra entrevista, ¿sí? Esencialmente necesitamos comunicarnos de manera eficiente con las demás personas o con la persona que vamos a entrevistar para que haya un intercambio de ideas, ¿sí? Lo que implica dar información y recibirla, hablar y escuchar, ¿sí? Cada persona responderá de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su personalidad, a su situación, a su momento, a su costumbre y de acuerdo a lo que ha influido en él o ella, ¿sí? Tanto el contexto, la sociedad y la familia. Hay personas que hablan, ajá, sí, ¿qué quiere? Ajá, ¿cómo? No, esto, el otro. No sé si han escuchado, personas así muy secas, muy toscos en el hablar, ¿no? He visto esas personas en hospitales, maestra. Ay, aquí no, ¿eh? Claro, sí. Regularmente sí. Y a ti te da confianza darle tu información personal, ¿no? No te dan ganas ni de hablarle. Y luego si tienes algún malestar, si estás en un hospital, pues dices, yo no quiero hablar con esta persona. Yo me siento mal y no me va a obligar y no te puedo obligar, ¿eh? Ni tú puedes obligar a alguien a que te dé la información. Estamos. La estructura de nuestra entrevista debe de estar primeramente dirigida por un objetivo, ¿sí? ¿Qué información voy a obtener y con qué objetivo yo voy a aplicar el estudio socioeconómico? Además de que las preguntas deben estar establecidas con respuestas determinadas. Sí, no, 5, 6, o sea, limitar el nivel de profundidad, porque si nosotros le damos seguimiento y apertura a la profundidad o vaya, sea amplia, no vamos a poder detallar, necesitamos estandarizar ni hacer un análisis estadístico. Por lo tanto, vamos a seguir un guión determinado para obtener datos concretos. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil para realizar distintas entrevistas efectivas? El trabajador social debe de ser analítico, debe ser observador, debe ser paciente, perseverante, disciplinado y ordenado. Debe tener seguridad al hablar, debe de ser imparcial, tiene que tener capacidad de retención. Ay, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, sí, ya dijo esto. Ajá. O sea, porque cuando estamos en la apertura, donde nos presentamos y estamos en el rapport, o sea, en el acercamiento, la empatía, nos empiezan a dar información y toda esa información debemos de retenerla, ¿sí? Debemos de tener disponibilidad y disposición de servicio, además de darnos adaptación a situaciones imprevistas. Cuando estamos en el hospital, por ejemplo, llega un usuario, tenemos que aplicarle el estudio socioeconómico, hay situaciones imprevistas, como está el paciente mal, pero también
el que la acompaña se empieza a sentir mal. Entonces tienes que aplicar 2 estudios socioeconómicos, tienes que tener estrategia de adaptación, ¿sí? De disposición, de escuchar, o ya te vomitó toda, ¿no? O también cuando llegan al área de choque, todos mal, pues prácticamente esa área, pues para situaciones de emergencia crítica. El trabajador social tiene que buscar, ¿qué? Bolsa negra, guantes, cinta de aislar, plumón, ¿para qué? Y un cuaderno, perdón, para anotar las pertenencias del usuario. ¿A qué te vas a adaptar? A traer todo tu mercurio, tus bolsas, ¿sí? Bolsas que vas a desechar también, esos elementos que te van a ayudar a obtener todo lo que son pantalón, zapatos, calcetas, boxer, camisa, cinturones, carteras, fichas de identificación, credenciales de identificación para darle, pues ahora sí que identificar al paciente, quién es, y empezar a buscar, ¿no? Difundir, el Ministerio Público principalmente llegó este usuario, ¿sí? Capacidad de trabajar bajo presión. A veces llegan 5 usuarios en un solo ratito y a todos tienes que aplicarles este estudio socioeconómico con disposición de servicio, de tiempo, de trabajar bajo presión, ser paciente, ser observador, ser analítico, captar la información, ¿sí? Tener capacidad de una buena comunicación tanto oral, pero escrita. O sea, hay que identificar también si tenemos áreas de oportunidad en la ortografía, ¿sí? Quiero decirte que todos tus documentos que elabores cuando estés en una institución o de manera independiente es información tanto confidencial, pero que te puede servir o que le puede servir al usuario, ejemplo, si está en una demanda, si está en una situación legal. Entonces, tú, siendo un profesional, tienes que cuidar más esos aspectos. ¿Cómo te comunicas de manera escrita? ¿Sí? En cuanto a la ortografía y la gramática, ¿de acuerdo? Tienes que tener habilidad de negociación, ¿sí? Llega la situación que en el apartado de religión llegan usuarios que son testigos de Jehová y no sé si ustedes saben que ellos pues no aceptan transfusiones sanguíneas. Entonces, habilidad de negociación, ¿qué? Concientizar la importancia de. Además, también tenemos otras situaciones cuando hay defunciones, ¿sí? Me ha tocado casos donde accidentalmente se cae un aparato que no tiene nada que ver con el paciente y el paciente fallece, pues los familiares asocian de que se cayó ese bote, por eso se murió. Ahora voy a demandar a la enfermera. Y como tú, buena trabajadora social, le escuchas, tienes paciencia, eres ordenado, tienes capacidad de retención, adaptación a situaciones imprevistas, buena comunicación oral, te empieza a decir, no, señorita, ayúdeme, por favor, ¿no? Entonces, empiezas a entablar una conversación negociando, ¿sí? Tuve que negociar, o sea, hablar, hacer conciencia de que eso no fue culpa de la enfermera, sino que fue una situación que ya el paciente ya estaba grave, firmaron un consentimiento informado de que pues prácticamente no tiene, si hay algo que hacer, se va a hacer, si no hay nada que hacer, pues ya ni modo, ¿sí? Capacidad de observación, análisis y síntesis de la información. La obtención de la información a través del estudio socioeconómico nos va a ayudar a realizar nuestro diagnóstico social, ¿sí? Describir detalladamente la situación del usuario. Ahora, nuestra ética profesional, saber guardar confidencialidad y discreción. Bueno, hasta aquí antes de continuar, les voy a dar 5 minutos. Vaya, lávese la carita,
tome agua, ponga a cargar su teléfono y ahorita volvemos. ¿Les parece? Ya siento mi garganta un poquito cerrada. Sí, Muy bien. Referente a la entrevista, pues bueno, comentamos que tiene exactamente 5 etapas: la apertura, que es el saludo y la presentación; 2, el rapport, donde generamos un lazo de armonía, de acuerdo, de un ambiente adecuado, armonioso, valga la redundancia, entre el entrevistado y el entrevistador, ¿sí? La etapa número 3 es el desarrollo de la entrevista, es decir, cuando ya iniciamos las preguntas directas, estructuradas, planificadas, plasmadas en una herramienta que es nuestro cuestionario, encuesta, ¿sí? 4 es la cima o el clímax, cuando ya usted está expresando o el usuario está expresando, es que no me alcanza y por eso tengo que pagar esto. O sea, ya cuando estamos estructurando realmente las cuentas, vaya, ¿sí? Ahorita le voy a mostrar unos cuadros elementales para identificar, ya se lo mandé por WhatsApp, para identificar el número de clasificación económica, ¿sí? Antes de terminar o darle el cierre, le voy a preguntar, ¿quiere usted agregar algo, precisar algún punto? Y enseguida cerramos, ¿sale? Muy bien. ¿Quién quiere ser el primero o la primera? ¡Ay, un volado! Daisy. ¿Qué está ahí? ¿Qué voy a hacer, maestra? ¿Una entrevista? Yo le voy a hacer la entrevista. Ah, ok, me va a hacer como una... Ah, ok, voy. Está listo, estoy ¿Sí? lista. Vamos Voy. a simular, ¿sí? Vamos a simular el área hospitalaria, ¿sí? Ok, ok. Entonces, usted váyase guiando Ángela, Nati y Antonio, igual usted, Daisy. Si quiere, vaya abriendo su celular en el área donde enviamos el estudio socioeconómico. Ujú. Vamos a iniciar con el número 1, ¿sí? Muy bien, me voy a presentar. Sí, hola, buenas tardes. ¿Usted es Daisy? Sí, mucho Sí, gusto. claro. Mucho gusto. Y mire, yo soy Aria Montes de Oca González, soy la trabajadora social del área de pediatría, ¿sí? Me gustaría saber cómo está, cómo se sienten, por qué motivos trajo a su pequeña aquí a esta área. Sí, licenciada Ariam. Pues traje a mi bebé al área de pediatría debido a que presentó un síntoma en el estomaguito, yo creo, porque le aplastaba su estomaguito y lloraba mucho. Así que por eso fue que me vine para acá al hospital. Ah, muy bien. ¿Y viene usted sola? No, vengo con mi esposo, pero ve que por la situación de la pandemia, pues a él no lo dejaron entrar, así que me está esperando afuera en el carro. Ah, muy bien. ¿Y desde dónde se vinieron? Venimos desde Chichihualco. Ah, vienen desde Chichihualco. ¿Allá viven ustedes? Sí, estamos viviendo allá momentáneamente por lo de la pandemia. ¿Y cómo se encuentra Chichihualco? Me había escuchado que es un ambiente natural, un clima agradable, la naturaleza, es agradable ese ambiente. Sí, ahorita fíjese que está muy fresco y por eso nos gusta, porque no hay contaminación, el ambiente es más limpio, los niños pueden salir a jugar sin que vaya a pasar un carro muy rápido. Hay algunos protocolos para que no transiten tan rápido los vehículos que pasan por ahí. Sí, todo está ahorita muy tranquilo. Muy bien. Y usted dice los niños, ¿tiene más niños? Sí, licenciada, tengo 3 niños. Tengo una niña de 10 años, un niño de 5 y la pequeña que acabo de traer a urgencias de
9 meses. Acaba de cumplir los 9 meses ahorita en el mes de agosto, el 19. Ah, mire, ya está muy grande, es pequeña. Y, por ejemplo, ahorita sus niños, ¿dónde los dejó? Los dejé en la casa con mi suegra por el momento para que ella me los cuide un poquito. Ya están un poquito grandes, no requieren tanta atención, pero siempre es importante que se queden a cargo de algún adulto. De algún adulto, sí. ¿Y se quedaron allá en Chichihualco? Sí, ellos allá se quedan, como las clases son en línea ahorita, pues no tengo para qué traérmelos. Sí, ¿verdad? Y como la trae de urgencia a la pequeña. Sí, sí, ve, con la pandemia pues no podemos andar todos juntos, no los dejan entrar y en el carro se me desesperan mucho y venir al hospital es esperar a veces y pues mejor decidí dejarlos encargados en casa. Muy bien. Pues le damos la más cordial bienvenida al hospital. Aquí le van a dar la atención que su niña necesita. En cuanto a mi función dentro de esta área hospitalaria, es identificar su situación social, su situación económica, para ver aquellas áreas donde usted necesite, pues, de nuestro apoyo, ¿cierto? Voy a Sí. hacerle una serie de preguntas para recabar los datos generales de la pequeña, que ella es la paciente, y de usted, que viene como en calidad de mamá de la paciente. Entonces, ¿me permite hacerle una serie de preguntas? Claro que sí, licenciada. Ah, muy bien. ¿Es la primera vez que ustedes vienen? Sí, ¿Sí, es la primera vez? sí. ¿Quién los mandó para acá? Fuimos al centro de salud de la comunidad y nos dieron el pase porque nos comentan que requería de hospital el problema que tiene la niña, Ah, muy bien. ¿Y qué problema le dijeron que tiene? ¿Qué diagnóstico le dieron? que tiene deshidratación y Ah, que requería venir al hospital para, pues hidratarle, ¿cómo se dice esto de? bueno. Para canalizarle y poner. Ok. Muy bien. ¿Ustedes tienen algún tipo de seguridad social? Digamos, Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, INSABI. Sí, ¿Sí? Insabi. INSABI, muy bien. Ok, usted comenta que su pequeña está deshidratada. ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo? Pues yo creo como está muy pequeña, a veces no quiere consumir agua, el calor ha estado un poquito fuerte. Y yo creo que ha sido eso, tuvo un poquito de diarrea también Ok, y probablemente esa fue la causa de su deshidratación. muy bien. Menciona que es usted la mamá, Sí, ¿sí? Ok, entonces su parentesco es mamá. sí. Muy bien. ¿Cuál es su nombre completo de la pequeña? Romina Pineda Muy bien. Delgado, ¿Qué edad tiene la pequeña? 9 meses. 9 meses. ¿Profesan alguna religión usted y su familia? Somos cristianos. Muy bien. ¿Ya registró a su pequeña? Sí. ¿Yo su pequeña? ¿Perdón? ¿Cuándo nació? El 17 de noviembre del 2020. Muy bien. ¿Dónde nació? Aquí en Chilpancingo. Muy bien. ¿Qué escolaridad tiene? Perdón, esa no iba. ¿Qué domicilio tiene? Actualmente, me comenta usted que vienen de Chichihualco, Sí, pero usted menciona que nació aquí en Chilpancingo. ¿Viven en sí. Chilpancingo también? Sí, estamos aquí en Chilpancingo, pero momentáneamente por la situación, pues nos fuimos a Chichihualco por la situación de la pandemia. Así Y allá, que usted me dice que... no, pues ahora sí que el domicilio donde podemos encontrarla. Pues yo creo que sea acá en Chilpancingo mejor. Muy bien. ¿Y allá en Chichihualco con quién viven?
Tenemos una casita allá que se compró hace mucho tiempo y pues vivimos nada más la familia. Ah, ¿es de su propiedad? Sí. Ah, Bueno, es de mi esposo. pues, se casaron por bien, hermano. ¿Están casados? Sí, Ah, muy bien. En este caso, el domicilio de Chilpancingo es el que ya mencionó, ¿verdad? sí. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de usted? Daisy Pineda Peña. Muy bien. Usted es la mamá, ¿Sí? ¿correcto? ¿Y el domicilio es el mismo? Sí. Ahí donde ustedes están residiendo en este momento es temporal, ¿correcto? Entonces Sí. es necesario que también me lo proporcione, porque es un Ok. domicilio temporal. Ok. Es calle Centro, número 54000, Colonia Caminos, Muy bien, Chichihualco. gracias. ¿Hablan ustedes algún idioma, dialecto, no? No, no. ¿Me puede proporcionar su número de teléfono para identificar en una situación de que pues tengamos que contactarla cuando llegue a salir o si necesitamos algún medicamento, etcétera? Sí, claro. Su Sí. número es importante. Muy bien, 77 88 19 65. muy bien. Usted menciona que vive con su esposo. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Juan Pedro Román, Muy bien. ¿Qué edad tiene su esposo? 47. Menciona usted que están casados. Sí. ¿Cómo se casaron? ¿Por el civil, por la iglesia, por Por ambos? el civil. ¿Sí? ¿Mm? ¿Qué escolaridad tiene su esposo? No estudió licenciada mi esposo. Ok, Tiene primaria nada más. muy bien. ¿A qué se dedica su esposo? Es campesino. Campesino. Campesino, muy bien. Mencionaba usted que tiene tienen como hija a la paciente y a dos niños más, Sí. ¿sí? ¿Me puede proporcionar sus nombres? Jocelyn y Francisco. ¿Qué edad tienen? 10 y 5 años. ¿Cuál es su estado civil? ¿Los registró Sí. a los dos? ¿Sí? Muy bien. Son hermanos de hijo y madre, de padre y madre de la paciente, ¿cierto? Sí. Estudia, me comentaban que la primaria y el niño el jardín. Muy bien. Por lo tanto, identificó que su tipo de familia es nuclear, ¿sí? Donde hay mamá, hay papá y están los hijos legítimos, ¿sí? ¿Cómo es su relación con su familia? Con sus hijos, con su esposo, tienen buena relación, se llevan bien, a veces se enoja, a veces se molesta, pero trata de mantener la calma. Con su esposo tiene buena comunicación. Nosotros le llamamos comunicación afectiva, o sea, cuando hay cariño, cuando hay amor, cuando hay abrazos, o simplemente es clara, donde se comentan las situaciones y no hay tanta relación afectiva. Pues con mi esposo sí la relación es afectiva, platicamos mucho, nos sentamos a dialogar, nos llevamos muy bien, no peleamos. Y pues con mis hijos, pues yo creo que como toda mamá, ¿verdad? Que pues a veces les grita uno, cálmate, no hagas esto, no pelees con el otro, pero dentro de todo, pues sí, yo creo que es una relación normal que llevamos con los niños. Ok. ¿Qué actitud tuvo usted, qué reacción tuvo cuando se identificó que la niña se empezaba a sentir mal?
pues me espanté y luego le hablé a mi esposo para decirle, oye, la niña está mal, y él me comentó hay que llevarla al centro de salud, y pues ya ahí que me dijeron que tenía que trasladarla al hospital, pues sí me asusté un poco y me puse triste porque sabemos que el llevar a hospital pues no es bueno, o ya es alarmante o es más preocupante, pero pues ya estamos un poco más tranquilos. Muy bien. Vamos a pasar a un área, un rubro de, de su situación económica, familiar, ¿sí? Esto nos va a ayudar a identificar también algunas áreas de oportunidad para que ustedes puedan recibir algún tipo de orientación al respecto o algún apoyo. ¿Cuál es su ingreso mensual? La niña, el que trabaja en el hogar, ¿quién es el que trabaja? Los dos. Los dos trabajan. ¿Su esposo dónde trabaja? Trabaja en Chichihualco, él, ¿De qué trabaja? de campesino. No, muy bien. Él es ¿qué, qué función o qué desempeño tiene como campesino? ¿Se alquila? Siembra maíz, frijol, siembra. Ah, siembra. ¿Y ustedes lo venden o él trabaja para alguien? No, él lo vende. Él lo vende y él lo siembra. Sí. Okay. ¿Y cuánto vende a la semana? Vende como unos 20 kilos 20 kilos. entre arroz y frijol. Muy bien. ¿Y el kilo cuánto le cuesta? ¿Cuánto lo Le vende? cuesta a 20 pesos. 20 kilos por 20. Entonces son 400 pesos a la semana. Suponemos que vende 20 kilos cada semana, son 400 pesos. Al mes tenemos 4 semanas, ¿sí? Ujú. 4 por 400. Tenemos que generar un ingreso neto de 1,600 pesos al mes. ¿De acuerdo? Sí. 1,600. ¿Y usted en dónde menciona que trabaja? Pues yo trabajo en la casa. Ah, muy bien. ¿Recibe algún apoyo económico? No, trabajo en la casa, lavo y plancho ajeno. Ah, ¿y a la semana cuánto genera usted? Pues como 350 o 400 pesos también. ¿Frecuenta los 350 o los 400 a la semana? 350. 350 a la semana. Sí. Son 1,400 al mes. Ujú. ¿Ustedes, sus hijos, tienen algún tipo de apoyo, algún beneficio gubernamental, alguna beca, algún apoyo como madre? No sé. Y a mi hija la mayor le dan una beca en la escuela ¿De cuánto le dan? ¿A cada cuánto? de 1,200 bimestral. 1,200, entonces al mes son 600. Ujú. ¿Nada más a ella? Y al niño también, a Ok, él le dan bimestral 1,000 pesos. ok, son 600 más 500 al mes. Sí. Muy bien. Comenta usted que, que su esposo se desempeña en el campo. ¿Ustedes cuentan con algún Sí. programa benéfico que les beneficie, que les dé apoyo? Sí, mi esposo está en un programa de Procampo. Ah, muy bien. Y en este programa les otorgan beneficios. ¿De cuánto es el beneficio que él recibe? Aproximadamente de 2,000 pesos ¿Y cada cuánto? mensual. Mensual, 2,000 pesos. Muy bien. ¿Algún otro ingreso que usted desea agregar? Que tenga No,
a lo mejor alguna tiendita, alguna venta en línea, que ya ves que se están utilizando mucho, utilizar las redes sociales, hacer ventas, de alguno de sus productos extras, no sé, que usted a lo mejor cocine el frijol y lo venda como frijol refrito, frijol casero, no sé. Es lo No, único. licenciada. Ah, Sí. muy bien. Bueno, si sacamos, sumamos el total, son 1,600 que percibe su esposo al mes, más 2,000 de Procampo, usted 1,400 de lavado de planchado y lavado de ropa, 600 que percibe en el mes, o 1,200 bimestral su hija, más 1,000 bimestral de su esposo, de su hijo, perdón, son 500 al mes. Ustedes perciben netos 6,100 pesos al mes, ¿sí? Entonces vamos Sí. a desglosar sus gastos para saber el balance que usted tiene entre ingresos, que son estos 6,100, con egresos, que son los gastos que ustedes hacen al mes, ¿sí? Ok. Aproximadamente cuánto se gasta usted a la semana para la alimentación, específicamente para la alimentación de su familia. ¿O quién hace Pues, usted? sí, yo y son 500 pesos aproximadamente semanales, ya que pues de lo que mi esposo produce, también consumimos de ello. Muy bien. ¿Pagan agua potable ustedes? Sí, ¿Cada cuánto pagan agua potable? cada mes 40 pesos. Al mes 40, muy bien. En alguna ocasión identificamos que pues a veces no hay agua, ¿verdad? Que hay desabasto. ¿Ustedes llegan a pagar pipa de agua? No, ¿No? Muy bien. tratamos de ahorrar el agua para que nos rinda. ¿Ustedes tienen luz en su casa? Sí, ¿Sí? ¿Y de cuánto es su gasto mensual o bimestral? bimestral llega de 250 por muy cara. 250 entre 2 son 125 al mes. Muy bien. Respecto al gas, ¿usted cocina con estufa de gas o cocina con leña? Con gas. Con gas. ¿Cuánto gasta usted de gas? Mensualmente 500 pesos. Muy bien. ¿Tienen teléfono? No, No tienen teléfono. no. Ah, a su De momento, casa no. ok. Hace un momento usted me comentó que cuando la niña se empezó a sentir mal, usted le habló a su esposo y su esposo, Ujú. ¿por qué medio se comunicaba? Por el celular móvil. Ah, ok, entonces sí tiene teléfono móvil, Sí, móvil sí. ¿sí? ¿Y cuánto le ponen de recarga o cuentan ustedes con una línea? No, le ponemos recarga y normalmente son 100 pesos mensuales. ¿Entre los dos o cada uno? Cada uno. Cada uno son 200 pesos al mes. Ok. ¿Pagan alguna renta? No, ¿No? Ok. ¿Realizan algún tipo de gasto escolar? eh, sí, los uniformes, ¿Cuánto se gasta pero usted? bueno, eso no es mensual. ¿Mande? Casi no la escucho. Que esos gastos no son mensuales, serían anuales. Aproximadamente al año, ¿cuánto gasta usted? Aproximadamente son como 1,000 pesos. 1,000 entre 12 son 83 pesos aproximadamente al mes. ¿Sí? Sí. Comentaba usted que tienen carro. ¿Cuánto gastan de transporte, de gasolina? Normalmente son 300 pesos a la semana, porque como estamos ahí en el pueblito, pues no necesitamos mucho, no es mucha distancia. Bien.
¿Algún otro consumo adicional que usted tenga, que quiera agregar? Pues estamos pagando el teléfono de la niña que se le sacó en Coppel. Ok. ¿Cuánto? Pagamos 250 mensuales y unos tenis que le vamos a... ¿Y cuánto pagan? ¿De ¿De los tenis? qué? ¿De los tenis? 80 pesos. 80. Muy bien. Ustedes tienen un gasto aproximado de 4,478 pesos. ¿Qué hace usted con el resto de lo que tiene como ingreso mensual? Lo ahorramos. Ok, entonces lo cerramos en 6,100. ¿Bien? Miren, Sí. ya estamos a punto de, ya está a punto de finalizar la sesión. Quiero comentarle que en este aspecto, cuando vamos a realizar una entrevista, ¿sí? Sobre todo cuando es del ámbito jurídico, del ámbito de otras instituciones, digo, en el área de la salud no profundizamos como tal. En ejemplo, usted me comentó, ¿no? Sé que es ficticio. Ocupación campesino. Me comenta que es campesino, pero que su ingreso es muy bajo. Son 1,600, ¿no? ¿Cómo es posible que tienen 2 casas? Porque nos va a suceder, ¿sí? Entonces, no es de que te vas a quedar con la duda, vas a buscar estrategias para llegar, ¿sí? Por ejemplo, ok, ¿desde hace cuánto tiempo tienen ustedes esa casa en Chichihualco? ¿Cómo la obtuvieron? O sea, profundizar e identificar, ¿no? Cuando hablamos de temas de seguridad pública, por ejemplo, en áreas, ¿no? Como lo es aquí cuando evalúan a los policías, cuando evalúan a personal del área de seguridad estatal, municipal y federal, se profundizan mucho más en estos temas, ¿sí? Porque regularmente se identifica que este tipo de personas pues trabajan de manera con personas o situaciones ilícitas, ¿sí? Y esa es una de las prioridades del trabajador social, identificar aquellas irregularidades dentro del personal de seguridad, ¿sí? Entonces, empezamos a desglosar, ya nos quedan 5 minutos, empezamos a desglosar, ¿no? Tenemos 6,100 porque comentas que lo ahorra, o nuestro usuario comenta que lo ahorra, entonces eso lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el total de ingresos mensual. Por lo tanto, nos va a dar un 100%. ¿Sí? En el apartado más pequeño que les envié en la imagen, aquí, dice 71% o más. Entonces, como yo hice esa multiplicación y división, 6,100 por 100 entre 6,100 me da un 100%. Entonces, yo le voy a poner en 71% más que en puntuaciones 0, ¿sí? Y en esta área le pongo el 0. Número de integrantes son la paciente, la mamá, el papá y 2 niños, son 5. Entonces aquí le pongo 5. ¿Sí? Relación de ingreso e egreso. Me voy al cuadro donde dice veces de salario mínimo, ingreso familiar máximo e identifico dónde está 6,100. Está en 1, 2, 3, 4, en el cuarto. Dependientes, 3 o 4, 5 o 6, me voy al 5 o 6 y el número de dependientes es número 10. ¿Ya lo observaron?
Entonces, le voy a poner 10 aquí. Ya tenemos un 0 y tenemos un 10. ¿Sí? Situación económica, tenemos un equilibrio. Ocupación principal del proveedor económico. Nos vamos otra vez a la tablita y en el área de descripción le ponemos trabajadores no calificados, que nos da una puntuación de número 1. ¿Por qué trabajador no calificado? ¿Por qué? Porque es un campesino. Y le ponemos 1. ¿Sí? Datos de la vivienda, pues vive en una zona urbana. Su domicilio frecuente es en la zona urbana. ¿Sí? Ahora, vivienda me comentó que es propia. Le voy a poner el número 3. ¿Sí me van entendiendo? Siguiendo el ritmo. Entonces ya aquí tenemos una puntuación de 14 puntos. Enseguida, pues bueno, ya nos quedan 2 minutos. Creo que está muy interesante. Vamos a darle seguimiento a la siguiente sesión. Esperemos que estén presentes la mayoría. Esto, de verdad, créanme que es de manera necesaria presencial. ¿Por qué? Porque estoy fijándome, o sea, tengo alguna duda en qué punto es, ¿no? Y la manera de interactuar, pues realmente tiene que ser, sí, nosotros somos seres sociables y necesitamos, o sea, estamos socializando a través de un instrumento tecnológico, pero, ejemplo, si Nati tiene duda, maestra, por favor, ayúdeme aquí, ¿no? Ya empezamos a desarrollarlo de manera directa, ¿de acuerdo? Entonces, le damos Maestra. seguimiento a la siguiente sesión, Ok. ¿sí? ¿Tienen Sí. alguna duda? Ahorita ya está la tarea en el grupo de WhatsApp, digo de Facebook, de la plataforma. Ahí está Facebook y WhatsApp. Tiene que ver con los modelos de intervención en caso, ¿sí? Así que ahí deje la descripción de la tarea que usted va a hacer. Tome Sí, conciencia sí de contamos con una antología, maestra. Sí nos envió una antología. trabajos aquí. Ok. En el área de recurso, en la primera sesión, me parece, sesión 0. Sí. Si no, se la vuelvo a subir, no hay ningún problema. Sí. Sí, aquí está, miren, les voy a proyectar. Sí, no hay problema, profe. Sesión 1, periodo 26 al 31 de julio. Bajamos. Y el material de apoyo, aquí está, antología de casos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, me despido de ustedes. Le damos continuidad a la próxima sesión. El caso estuvo bueno, Daisy, vamos a darle seguimiento. Ojalá se Sí. acuerden para que cuadren los datos. ¿Sale? Ok. Sí, maestra. Nos vemos.